Bueno, buenas tardes. Acá estamos en la reunión de hoy, 29 de mayo. Vamos a hablar, o teníamos pensado como tema para el día de hoy, hablar sobre los nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? ¿Cuál es su importancia? Este, bueno, cuando hablamos de nemátodos, estamos hablando de aquellos microorganismos también conocidos como gusanos redondos. Son órganos microscópicos que pertenecen al filo Nematoda. Son increíblemente diversos, con más de 25.000 especies descritas, y se estiman que podrían existir cientos de miles más. Estos pequeños gusanos se encuentran en prácticamente todos los hábitats del planeta, desde los océanos hasta el suelo e incluso dentro de otros organismos. Dentro de los cultivos, pues los podemos observar en las raíces de las plantas. Por lo general, causan diversas enfermedades a las plantas. Ellos son responsables de una extensa gama de enfermedades en plantas, en animales, incluyendo en humanos. Algunas de las causas de los nemátodos incluye en plantas marchitez de la planta, reducción de crecimiento, formación de agallas, pudrición de raíces y transmisión de virus. En animales tenemos la triquinosis, la filariasis y otras infecciones intestinales. Dentro del ciclo de las infecciones de los nemátodos, pues tenemos que estos pueden variar según la especie, pero en general el ciclo correspondiente a cada nemátodo incluye el huevo. El ciclo comienza con un huevo efectivo, es depositado en el medio ambiente. Uno de los factores que contribuyen a que el nemátodo persista en los suelos, tenemos el agua y en suelos mal drenados. La larva, el huevo eclosiona y libera una larva que puede ser libre o encapsulada. El adulto, la larva se desarrolla en un adulto que se alimenta y se reproduce. Y la transmisión en los adultos puede transmitirse directamente a un nuevo hospedero o indirectamente a través de vectores. El sistema de alimentación de los nemátodos, pues puede ser clasificado según su alimentación. Hablamos de nemátodos micrófagos, se alimenta de bacterias, de hongos y materia orgánica en descomposición. Los fitófagos se alimentan de plantas penetrando en las raíces y otros tejidos. Este es uno de los grandes problemas para el sistema agrícola, ya que producen grandes pérdidas. Cuando las personas pues no están un poco enterados de los problemas que causa un nemátodo o cómo los puede originar, pues pueden confundir una infección de un nemátodo por algún otro síntoma de la planta. Los zoófagos se alimentan de otros animales, incluyendo otros nemátodos, insectos y vertebrados. Entre los nemátodos necrótrofos y los biótrofos, los necrótrofos matan las células de su hospedador. Antes de alimentarse de ellas, liberan enzimas y toxinas que descomponen los tejidos vegetales. Cuando hablamos de los nemátodos, hablamos de que una de las partes de un nemátodo es el estilete, que es con el cual él penetra las células. Tenemos los nemátodos biótrofos, establecen una relación más íntima con su hospedador, alimentándose de células vivas sin matarlas inmediatamente. En el sistema de alimentación tenemos que síntomas asociados a la infección de nemátodos pueden variar según la especie de nemátodo y el hospedador. Algunos de los síntomas comunes, pues tenemos en planta el amarillamiento de las hojas, marchitez, el enanismo, la formación de nudos, en las raíces y reducción de rendimiento, en animales dolor abdominal, diarrea, vómitos, pérdida de peso. Entonces, cuando observamos las plantas, o muchas veces cuando el nemátodo comienza a causar algún signo, alguna síntoma en las plantas, pues observamos que hay amarillamiento de las hojas, hay una marchitez, hay un enanismo. Se puede observar que luego de que
que se cultiva o que se siembra la planta, pues la planta no realmente así se le coloque sus productos, su proceso fisiológico no es el mismo. Ella no crece, se quedan enanas, pueden hacer todo su ciclo, pero siempre tienen ese problema. Entre los métodos de diagnóstico tenemos uno de los principales, que es el análisis de suelo. Se extraen muestras de suelo y se examinan en busca de huevos y larvas de nemátodos. El análisis de la planta: se examinan las raíces de las plantas, los tejidos, en busca de nemátodos y daños causados por ellas. También el control de los nemátodos puede ser difícil y requiere un enfoque integrado que combina diferentes métodos de cultivo, como cuáles. Uno de los que siempre se aconseja: rotación de cultivo para interrumpir el ciclo de vida de los nemátodos. La resistencia de las plantas: utilizar plantas que sean resistentes a nemátodos. El biocontrol: utilizar enemigos naturales de los nemátodos como hongos y bacterias. El control químico: aplicar nematicida, pero con precaución debido a su impacto ambiental. Entre las plantas que pueden ser atacadas por el nemátodo, pues tenemos, por ejemplo, el tomate, donde los síntomas más comunes pues son el enanismo, la reducción del tamaño. Entre los nemátodos se encuentran la meloigine, que son nematodos formadores de agallas, le producen agallas a las plantas. Le producen agallas. Cuando le producen agallas, pues sabemos que cuando una raíz no está en su pleno funcionamiento, pues la planta puede ser afectada. Entonces, en este caso, el desarrollo de la planta se ve atrasado. Muchas veces los frutos no llenan como deberían. También pasa el caso donde las raíces pueden pudrirse. El control, pues como se dice siempre, la rotación de cultivos, el uso de variedades resistentes. Se usa también métodos como la solarización del suelo. Algunos colocan plásticos cuando hay demasiado sol, para que con el plástico pues haya un poco de la incidencia del sol es más fuerte en el suelo, entonces esto ayuda a que los huevos o las larvas puedan morir. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bajar la incidencia o la cantidad de nemátodos que pueda tener el suelo. En el caso de las papas, se producen nudosidades en las raíces, reducción del tamaño de los tubérculos, perdón, menor rendimiento y pudrición de los tubérculos en almacenamiento. Entre los nemátodos que afectan la papa, pues tenemos la globodera, la meloigine también. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a observar o nos ponemos a diagnosticar o a ver qué es lo que sucede, ¿dónde afecta el nemátodo? Bueno, el nemátodo me está afectando las raíces, por lo general afecta las raíces. En el caso de cuando hacen agallas o cuando hacen nudos, ¿qué pasa? Estos nudos me producen a mí de que la raíz no pueda realizar su proceso fisiológico. Hablamos de que el proceso de absorción de nutrientes, absorción de agua se disminuye, por lo cual comienzan los problemas para la planta. Entonces, ¿qué pasa? El problema por lo general es que los controles que se deberían hacer pues no son los adecuados. No existe rotación de cultivo, utilizamos el mismo cultivo por lo general, hablamos de un monocultivo. Entonces, cuando tenemos problemas de este índole, por decir de nemátodos, pues uno de los consejos que se podría dar es que la gente haga las labores culturales que se requiere: rotación de cultivos, solarización del suelo, aplicación de algún nematicida biológico que me disminuya, que los suelos estén aptos, no estén encharcados, o que el agua sea no quede ahí estancada. Todos esos procesos que me van a ayudar a mí a que esos nemátodos persistan ahí. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que me van a causar? Enanismo en la planta, amarillamiento,
disminución de la cosecha, em, el crecimiento por lo general si observamos las características de los cultivos, cómo se comporta cuando tiene un nemátodo, van apareciendo las mismas, como son amarillamiento de las hojas, reducción del crecimiento, formación de agallas de las raíces y disminución de la producción de follaje. ¿Por qué? Porque cuando la raíz se ve afectada, pues todo el proceso de la planta fisiológico, la fotosíntesis, la respiración, la transpiración, pues se ve afectado. Con ello, pues sabemos que al afectarse la raíz, los nutrientes, los tejidos vasculares no pueden realizar su proceso fisiológico, en fin, todo se ve afectado y por tanto, pues la planta no solo se ve afectada por ese ataque de nematodos, sino también vienen otras consecuencias de cuando ella pierde turgencia, pues comienzan otros problemas. Entonces lo mejor es que primero diagnosticar a tiempo, segundo realizar labores culturales, tercero utilizar variedades que no sean susceptibles para bajar la cantidad. Si es que estamos hablando de un exceso de nematodos en el suelo, debemos bajar esa cantidad para así poder ¿por qué? Porque si dejamos que esa cantidad de nematodos siga creciendo, pues se va a ver más afectados los cultivos. ¿Qué otra cosa podemos decir? El impacto de los nematodos en la agricultura, pues hablamos de que son directos. Los daños directos, estamos hablando de agallas, de lesiones, de necrosis en las raíces, lo que dificulta la absorción del agua y los nutrientes, ya lo habíamos dicho. Daños indirectos, pues tenemos que permiten la entrada de hongos y bacterias que pueden causar enfermedades en las plantas. Pérdidas de la producción, pues puede reducir significativamente el rendimiento de los cultivos, causando pérdidas económicas importantes. Afectan diversos cultivos. Tenemos también algunos tipos de nematodos, como son el nemátodo del nudo de la raíz, que es el meloigine, que causa agallamientos en las raíces, afectando la absorción de nutrientes. El nemátodo del quiste, que por lo general la papa siempre lo tiene, es la heterodera. Se alimenta de las raíces, causando daños y reduciendo el rendimiento de los cultivos, porque ellos causan como ciertas, no es agallas, sino como unos nudos que hacen que no haya un flujo adecuado de agua y nutrientes. Nematodos de las lesiones, que son el Pratylenchus, ataca las raíces causando lesiones y disminuyendo el vigor de las plantas. Nematodos espirales, que es la Helicotylenchus, se alimenta de las raíces causando daños y reduciendo la absorción de nutrientes. Y nematodos daga, que es la cipinema, actúa como vectores de virus y transmiten enfermedades, mucho más peligroso aún. Cuando hablamos de virus, pues hablamos de un progreso, de un problema más rápido, más voraz, donde muchas veces no, cuando existe un virus en los cultivos, pues ya sabemos que es imposible detenerlo. El control, ya lo hablamos, manejo de cultivos, control biológico, control químico y variedades resistentes. Entonces, el estudio de estos nematodos o conocer un poco de estos nematodos pues es crucial, ya que esto pues ayuda a proteger los cultivos, a garantizar la seguridad alimentaria, también ayuda a que no se vean tan afectados determinados cultivos, que la gente comience a conocer o a saber que cuando hablamos de rotación de cultivos estamos hablando de que vamos a mejorar no solo la cantidad de enfermedades que hay ahí, sino también podemos ayudar al suelo a mejorar, a que haya otros microorganismos, porque cuando usamos por decir, un químico siempre para el mismo cultivo, siempre se usa el mismo químico, que estamos hablando de que se va a hacer susceptible esa enfermedad que estamos tratando con ese químico, y cuando muchas veces se coloca ese químico, pues no es efectivo porque ya tantas veces que se aplicó ya es inmune prácticamente esa enfermedad o a esa plaga que se le colocó, es inmune porque ya lo hemos colocado tantas veces que ya pierde su activo, pues.
Bueno, pues esto era parte de lo que quería hablar, un poquito de los nematodos, la importancia, por qué es importante seguir un seguimiento, hay que conocerlos, cómo atacan, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas y lo más importante es que el suelo siempre debe estar un poco desinfectado para bajar esa población de microorganismos que pueden afectar nuestras plantas. Y sabemos que una de las partes o las partes que ancla que se ancla al suelo y que permite la absorción de nutrientes, que permite la entrada del agua, que los tejidos vasculares trabajen, pues hablamos de la raíz. Una parte importante para la planta, por eso desde que lo llevamos al invernadero, cuando tenemos plántulas en el invernadero, ¿qué es lo que buscamos? Que esas plántulas tengan una raíz bien desarrollada para que cuando yo la lleve al suelo, pues ella no sea tan susceptible a enfermedades, a plagas y pueda más o menos este, ir de la par con su ciclo biológico y así no verse afectada la producción. Bueno, esto era un poco sobre este tema de los nematodos. Les recuerdo que por favor interactúen en el foro, cualquier duda, cualquier pregunta, pues también interactúen en el foro de dudas. Muchísimas gracias por su atención.